Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos su participación y su puntualidad. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Utilidad Clínica del Dímero D en pacientes con COVID-19, el cual será impartido por la química Brenda Saraí Zúñiga Asensio. A continuación, se les presentará nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan un poco acerca de la empresa Desego. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Agradecemos a la ponente, la química Brenda Saraí Zúñiga Asensio, por acompañarnos esta tarde. A continuación, daremos a conocer los puntos más importantes de su trayectoria laboral. Licenciatura en Química Clínica en la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana. Certificación en Hemostasia por el Congreso Europeo de Acreditación de Educación Médica Continua. Actualmente es encargada del área de coagulación en pruebas de rutina y especiales, además de ser speaker y consultora externa de Werfen México y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia.
Cabe mencionar que es una ponente reconocida a nivel nacional, participando en múltiples congresos relacionados al área de coagulación, así como también es profesora en los congresos de CONAQUIC. Finalmente, para comentarles nuevamente acerca de la importancia de apoyarnos a contestar nuestra encuesta con sus datos completos, ya que a través de ella podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar y la constancia en caso de requerirla. Contamos con 3 maneras diferentes para contestar nuestra encuesta. La primera es escaneando con la cámara de su teléfono el código QR que se les presentará al final del webinar. La segunda es dando clic en el link que enviamos mediante el chat durante el webinar. Y la tercera, al terminar el webinar, les aparecerá un recuadro en el cual les preguntará si desean contestar nuestra encuesta. Deberán dar clic en continuar para que los envíe directamente a la página de la encuesta. Sin más preámbulo, los dejo con la química Brenda Saraí Zúñiga Asensio, esperando y disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta nueva sesión que DESEGO tiene preparado para todos ustedes. Solamente si me pueden confirmar si todo bien con la imagen y con el audio para que podamos dar inicio. Hola, Química, muchas gracias y buenas tardes. Y sí, claro, la escuchamos perfectamente. Muy bien, bueno, voy a apagar la cámara para que tengamos mejor interacción. Voy a volver a prenderla para estar con todos ustedes. Muchas gracias a DESEGO por esta amable invitación y por la presentación a este webinar hoy con ustedes. Vamos a hablar del impacto clínico del dímero D en pacientes con COVID. Y bueno, como ustedes saben, este es un tema que se ha abordado prácticamente desde el inicio de la pandemia. Tiene pues gran interés esta prueba de dímero D para esos pacientes que se complican y que están en una importante coagulopatía. Agradezco a todos los organizadores y a DESEGO por esta incansable actividad que tienen para poder compartir el conocimiento a todos ustedes y a todos los que se conectan y se unen a esta transmisión, esperando que sea de gran ayuda, de utilidad para el seguimiento en sus laboratorios y que al final se genere un buen foro de preguntas para que estemos en esta interacción en esta tarde con ustedes. Antes de iniciar con esta charla, quiero dedicar unos segundos para todos aquellos profesionales de la salud que han perdido la batalla en esta pandemia de la COVID-19. Sabemos que tenemos amigos, colegas que han perdido pues esa batalla frente a su trabajo y que es importante reconocerlos en estos momentos. También será muy importante recordar a aquellos familiares, amigos que nos han dejado por esta situación que estamos enfrentando. También quiero hacer mi declaración de conflicto de intereses, recordando que es una conferencia de carácter académico con la única finalidad de transmitir a todos ustedes el conocimiento que resulta de la propia experiencia profesional y de la revisión actual bibliográfica. Vamos a iniciar en materia recordando que las anormalidades de la coagulación en los pacientes con COVID-19 se está volviendo cada vez más clara y está tomando una relevancia importante a medida que una proporción de pacientes graves desarrollan complicaciones que están claramente descritas, como pueden ser las tromboembólicas de tipo arterial y de tipo venosa. Sabemos que los pacientes con COVID graves pueden desarrollar una infección en el tracto respiratorio que se puede desencadenar en un síndrome de distrés respiratorio agudo que les puede condicionar incluso una falla multiorgánica, generando una microangiopatía trombótica que se puede llegar a desarrollar una coagulación intravascular diseminada. Todo esto se va a asociar a una mayor mortalidad en los pacientes más graves. ¿Qué decir en cuanto a la entrada del virus a los pacientes? Sabemos que tenemos un receptor importante en el organismo, que es la enzima convertidora de angiotensina, de la cual se ha hablado mucho y se ha descrito la fisiopatología. Sabemos que esta enzima convertidora de angiotensina va a estar distribuida a lo largo de los órganos, especialmente en el pulmón, corazón, riñón y cerebro. El virus tiene un receptor, una proteína importante, que es la proteína Spike,
Esta proteína tiene una afinidad por ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ingresa al organismo del huésped y este se replica de una manera importante, generando una respuesta viral y una respuesta de tipo inmunológica. Todas las células del sistema inmunológico van a responder a esta respuesta. Tenemos la inflamación, hay liberación de sustancias inflamatorias y se genera la gran cantidad de marcadores que en el laboratorio vamos a poder observar, como pueden ser las interleucinas. Al mismo tiempo, esta respuesta inmunológica es superada por ese virus y se activan otros mecanismos importantes, como son los mecanismos de la coagulación. Y se conoce a esto como un fenómeno que se comparte entre el sistema inmunológico y el sistema de la coagulación, que se conoce como inmunotrombosis. La inmunotrombosis comparte ese mecanismo y ambos trabajan para poder eliminar la replicación viral. Sabemos mucho del virus, se ha hablado tanto que parece que ya lo podemos conocer, hemos convivido con este virus, que actualmente nos estamos haciendo, pues, poder adaptarnos a las nuevas condiciones de vida con esta pandemia que estamos atravesando. Sabemos que el periodo de incubación va de los 7 a los 14 días, podemos tener la mayor carga viral entre el 4º y el 6º día, y bueno, hay diferentes revisiones bibliográficas que nos hablan acerca de la permanencia del virus en las superficies, como puede ser el papel, el plástico, incluso en los metales, que puede permanecer hasta más de varios días, pero dependerá también de la virulencia y la activación del virus. Sabemos que el virus, para estar vivo y para poder contaminar, necesita de una célula para poder transmitirse. Y bueno, pues las personas que están en una situación más grave, sabemos que pueden caer en una situación complicada, como falta de oxígeno y algunas otras consideraciones. Sabemos que esta enfermedad es de carácter sistémica, es una enfermedad que puede afectar a diferentes órganos y sistemas. Los principales objetivos van a ser los pulmones, debido a que hay mucha concentración de enzima convertidora de angiotensina a través de los capilares pulmonares. En el cerebro sabemos que hay diferentes manifestaciones clínicas que afectan directamente situaciones neurológicas. Y bueno, los pacientes también pueden presentar manifestaciones gastrointestinales como diarrea, vómitos, y esto debido a que también a nivel intestinal se encuentra esta enzima. Hay diferentes situaciones en cuanto a hepáticas. Aquel paciente que se complica puede hacer un daño hepático importante, y aquí es que retoma nuevamente la coagulación, debido a que sabemos que la parte hepática se sintetizan esos factores de la coagulación y hay un importante impacto. A nivel cardiovascular, bueno, sabemos que también puede haber un daño importante, los pacientes pueden hacer miocarditis fulminante, y a nivel renal también tenemos complicaciones importantes. Entonces vemos que estos pacientes hacen una manifestación multiorgánica muy importante. Es muy importante también que recalquemos aspectos acerca del estadio de la enfermedad. Sabemos que hay pacientes que van desde asintomáticos hasta aquellos pacientes que se pueden complicar, incluso perder la vida. Sabemos que pueden ser pacientes que no cursen ningún cuadro clínico, hasta aquellos pacientes que se puedan tener un estadio de la enfermedad leve, donde presenten disnea, fiebre, mialgias, artralgias y otras manifestaciones importantes. Sabemos que la enfermedad se va a dividir en un estadio 1, que es el inicio de la infección, y aquella fase 2 de la enfermedad es donde aquel paciente ya pasa a una fase pulmonar. Y tenemos una fase pulmonar con hipoxia y sin hipoxia, y aquí vamos a tener una subclasificación de la enfermedad, donde ya vamos a tener incluso marcadores de laboratorio importantes descritos en esta fase de la enfermedad. Pasamos al estadio 3 o la fase hiperinflamatoria, donde el paciente ya entra en una situación complicada, hay un shock agudo, hay una insuficiencia cardíaca y puede haber un distrés respiratorio en el paciente. Aquí vamos a encontrar diferentes marcadores de laboratorio, entre ellos el dímero D, que va a estar importantemente aumentado en este tipo de pacientes, entre otros marcadores que se han utilizado. Sabemos que aquellos pacientes que ya están en una fase 3 de la enfermedad van a cursar por diferentes momentos. Y tenemos aquel paciente que, bueno, va a estar infectado y va a estar en una fase
pues ya aguda, en una fase 3 de la enfermedad, donde se empiezan a elevar diferentes marcadores de laboratorio, como puede ser el fibrinógeno y el dímero D, que nos indica que el paciente tiene un incremento de fibrina y hay un riesgo de trombosis elevado. Posteriormente, el paciente entra en un estado de hipercoagulabilidad, un estado donde el paciente empieza a incrementar no solo estos parámetros, sino también puede haber incremento del tiempo de protrombina acompañado del dímero D, y aquí el paciente ya va a tener una coagulopatía asociada al propio virus. Y posteriormente, cuando el paciente ya se complica, donde el paciente puede estar en un procedimiento trombótico o en un episodio de sangrado, donde vamos a tener otros marcadores, como pueden ser las plaquetas y el tiempo de protrombina, que estos 4 parámetros forman un importantes pruebas para establecer el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Hemos visto también que dependiendo de la fase de la enfermedad de los pacientes, vamos a tener diferentes marcadores en el laboratorio que son de importancia para el seguimiento y el apoyo diagnóstico de los pacientes. Tenemos que la enfermedad moderada, severa y crítica va a haber diferentes marcadores, tanto para medir la hipoxia y algunos otros marcadores que van a ayudar al clínico a poder establecer buenas prácticas en este tipo de pacientes, aunado a los diferentes marcadores de laboratorio. Hay diferentes revisiones bibliográficas acompañadas que sustentan este tipo de información y que nos hablan que los marcadores de coagulación son de suma importancia para tomar decisiones en el seguimiento de los pacientes y en el abordaje de la severidad del mismo. Tenemos también diferentes algoritmos donde no únicamente se acompañan las pruebas de coagulación, sino que el dímero D, aunado a otras pruebas de coagulación como plaquetas, fibrinógeno, conteo plaquetario, tiempo de protrombina, son de suma importancia para poder dar un seguimiento correcto al paciente y saber en qué momento estamos de esa coagulopatía en el paciente. Hablemos entonces ahora en esta charla acerca del uso clínico del dímero D en diferentes escenarios y en diferentes momentos. Sabemos que el dímero D, desde el inicio de esta pandemia, se ha considerado uno de los protagonistas para poder otorgar un seguimiento de mal pronóstico en los pacientes. Sin embargo, en esta conferencia quiero llevarlos más allá acerca de poder mirar el dímero D como un marcador de mal pronóstico. Sabemos que un paciente puede tener la infección por la COVID-19, pero ¿qué pasa con otros pacientes que además tienen otras situaciones aunadas a la infección? ¿Qué quiero decir con esto? Pacientes que tengan diferentes comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, o aquellos pacientes que tengan COVID-19 más insuficiencia renal. ¿Cómo podemos observar este dímero D y qué tipo de uso clínico podemos darle? También sabemos que los pacientes de tipo inmunológico, como aquellos que tienen lupus y que además también se infectan con este virus, ¿cómo se puede hacer esa relación? ¿Y qué decir de los pacientes con cáncer, que también es otro grupo importante, que no son pacientes que no se van a infectar? Hay pacientes con cáncer que se pueden infectar y bueno, esto genera también una complicación para el seguimiento clínico. El objetivo principal en este momento es que ustedes vean el dímero D en diferentes escenarios clínicos y que esto a la vez se puede complicar un poquito más en estas situaciones importantes. Vamos a ver entonces que el dímero D se ha usado como primer marcador de mal pronóstico desde el inicio de la pandemia y que se utilizó un punto de corte donde se menciona que el dímero D por arriba de 1000 nanogramos sobre mililitro es un marcador de mal pronóstico y mortalidad. Y tenemos esta revisión bibliográfica que nos marca que los pacientes que tuvieron dímero D aumentado y que se fue incrementando conforme a los días de estancia hospitalaria se relacionaron con mayor riesgo de mortalidad en el paciente. ¿Y qué pasa con este virus y las células endoteliales? Sabemos que el virus tiene diferentes tipos de sustancias que pueden alterar e irritar las células endoteliales, además de activar al sistema inmunológico como son los monocitos, los leucocitos y los neutrófilos. El sistema inmunológico hace su papel
activando el sistema inmunológico, pero al mismo tiempo se activa el sistema de la coagulación, activándose por diferentes mecanismos, como puede ser en primer lugar la activación de las células endoteliales. Sabemos que en el primer momento que una célula endotelial se activa, libera factor tisular, y este factor tisular es el protagonista para activar a la cascada de la coagulación en primer momento por la activación del factor 7 activado. Por otro lado, tenemos otro mecanismo donde también se puede activar la coagulación, que es con el daño o con el cambio de la permeabilidad de las células endoteliales, y que éstas liberan factor de von Willebrand. Sabemos que el factor de von Willebrand puede atraer a las plaquetas y se puede hacer una agregación plaquetaria. Y en este momento puede ocluir tanto vasos sanguíneos como tanto venas como arterias. Otro momento también importante donde la cascada de la coagulación se puede alterar o se puede activar es cuando los neutrófilos liberan sustancias de activación y entran en un proceso de netosis o necroptosis. Estos neutrófilos liberan redes importantes que activan la vía intrínseca de la coagulación, y en este momento se pueden generar grandes cantidades de redes de fibrina para activar y ocluir esos vasos sanguíneos. Todo esto se conoce como endotelitis, que es una de las principales características de la fisiopatología en la COVID-19. Y esto no es más que poder activar o poder generar un daño en las células endoteliales. Sabemos que la endotelitis, entonces, aunado a diferentes marcadores, como puede ser la trombocitopenia y el aumento de dímero D, es igual a un mayor requerimiento de ventilación mecánica, ingreso a cuidados intensivos en los pacientes y una mayor mortalidad. Para empezar a hablar un poco acerca del dímero D, tenemos que definir esta molécula o saber de dónde proviene el dímero D. Sabemos que el dímero D es una molécula del producto final de la activación de la coagulación que evidencia la generación y degradación de fibrina. Es utilizado como un biomarcador de hiperfibrinólisis en diferentes escenarios clínicos. Anteriormente del COVID, pues se utilizaba o se sigue utilizando en diferentes situaciones clínicas, como para descartar una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, y en la coagulación intravascular diseminada, descompensada y compensada. Para poder llegar hasta el dímero D, tenemos que iniciar hablando de los mecanismos hemostáticos y de coagulación que intervienen para la degradación final de lo que es un coágulo y donde vamos a generar esa presencia de dímero D en el laboratorio. Sabemos que una de las principales características de la hemostasia es mantener la sangre en su estado líquido y, mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Una vez que existe un daño en el endotelio, la hemostasia tiene diferentes características, como puede ser localizada, amplificada, regulada y transitoria. Sabemos que la hemostasia va a ayudar o coayudar para poder detener la hemorragia en un sitio de lesión, pero que esta también es regulada y que genera diferentes mecanismos que equilibran esas reacciones y esas activaciones de esos mecanismos importantes. Hay diferentes mediadores que pueden mantener ese equilibrio hemostático y sabemos que hay activadores importantes desde los factores de la coagulación, plaquetas, el mismo factor tisular que se libera ante un daño, ante una amenaza al endotelio, y que va a ser el principal que va a desencadenar el proceso de coagulación. Por otro lado, hay diferentes inhibidores o diferentes reguladores que permiten que una vez que se activan los factores de la coagulación, únicamente los dejen actuar hasta el momento en que se requiera. Por eso es que la hemostasia es regulada, porque existen diferentes anticoagulantes de tipo endógeno que produce el propio organismo para poder inhibir la activación de los factores una vez que han cumplido su función. Y por mencionar algunos, tenemos proteína C, proteína S, antitrombina. Ahora, ¿qué pasa cuando ese coágulo se formó y necesitamos que el mismo organismo degrade ese coágulo para poder volver a permeabilizarlo y volver a cumplir otra función importante de la hemostasia, que es mantener la sangre en su estado líquido?
empieza un proceso de fibrinólisis, es decir, degradar el coágulo de fibrina. Y aquí vamos a tener diferentes activadores. Sabemos que el principal activador va a ser el plasminógeno, que es el precursor de la plasmina, quien se va a encargar de degradar esas redes de fibrina. Pero aquí también en estas reacciones tenemos equilibrio importante donde existen diferentes sustancias que van a mantener regulada y controlada este tipo de reacciones. Y aquí vamos a tener las antiplasminas e inhibidores y activadores importantes. Recordando un poco acerca del proceso hemostático, sabemos que desde el momento en el que se lleva a cabo la formación del coágulo, todo va a iniciar en un endotelio. E imaginemos que esta es la base de la formación de ese coágulo y es un endotelio el cual se ha dañado, que puede dañarse de manera fisiológica por alguna situación o agente importante, o en este caso por algún virus, como puede ser el SARS-CoV-2, que daña las células endoteliales, y estas células endoteliales liberan factor tisular, pero también liberan factor de von Willebrand para poder activar a la hemostasia primaria, como son las plaquetas, y por este lado activar a los factores de la coagulación, activando al factor 7 activado, y estos complejos poder activar al factor 10, y este factor 10 activado en presencia del factor 5 activado, activará la trombina y convertirla, activar a la protrombina y convertirla en trombina para actuar sobre el fibrinógeno y convertirlo en fibrina. De esta manera, todo este proceso sabemos que es fisiológico y que se va a llevar controlado, como ya lo mencionamos, por estas sustancias importantes. Por otro lado, entonces, la hemostasia primaria también empieza a trabajar activada por estas sustancias como es el colágeno, el factor de von Willebrand, activando plaquetas, y sabemos que las plaquetas se activan, liberan en sus gránulos sustancias importantes que permiten activar también a más factores de la coagulación, permiten cambiar de forma para poder ser superficie importante para que estos factores de la coagulación se anclen. Y sabemos que aquí es un modelo importante, que es el modelo celular de la coagulación, donde intervienen células, factores de la coagulación, para poder llegar finalmente a formar ese coágulo de fibrina estable. ¿Qué pasa cuando ese coágulo se ha formado y necesitamos que se degrade para volver a permeabilizar ese vaso sanguíneo? Entra el proceso fibrinolítico, y ese proceso fibrinolítico se va a llevar a cabo mediante la activación del plasminógeno. Para que este plasminógeno se pueda activar, necesita ser activado por el activador tisular del plasminógeno, y esta sustancia va a ser liberado nuevamente de las células endoteliales. Las células endoteliales liberarán este activador, quien activará al plasminógeno y lo convertirá en plasmina. Esta plasmina va a degradar esas redes de fibrina para finalmente permeabilizar ese vaso sanguíneo. Y bueno, una vez degradadas esas redes de fibrina, podemos determinar en el laboratorio diferentes sustancias como productos de degradación de fibrina, dímero D, entre otros marcadores que han sido de utilidad para poder evaluar el sistema fibrinolítico en los pacientes. Vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo esa degradación de fibrina. Tenemos una fibrina estable, viene la plasmina, que ya previamente es activada por el activador tisular del plasminógeno y corta en diferentes sitios de unión de esa plasmina estable, no pudiendo cortar enlaces covalentes que se forman por moléculas importantes de doble D o dímeros D, y esas son unas moléculas que no pueden ser degradadas por la plasmina y que al final son productos importantes que vamos a determinar en el laboratorio. Sabemos que la fibrina, para que se pueda formar, el precursor de la fibrina es el fibrinógeno. Sobre el fibrinógeno va a actuar la trombina, y la trombina va a convertir del fibrinógeno a fibrina, y bueno, esta fibrina se va a polimerizar por el factor 13 activado, que previamente es activado también por la trombina. Una vez que es polimerizado, esta fibrina va a ser degradada por la plasmina y finalmente tenemos este dímero D. Como les comentaba, todos los procesos hemostáticos de coagulación y de fibrinólisis están en un constante equilibrio por diferentes mediadores y activadores. Para poder evaluar el sistema fibrinolítico, pues nos vamos a enfocar a lo que es el dímero D, y bueno, pues existen otras pruebas que también se pueden evaluar para poder vigilar el sistema fibrinolítico, pero en esta noche nos vamos a enfocar al dímero D.
¿Qué pasa con la regulación de la fibrinólisis? Vean que el plasminógeno se va a convertir a plasmina y bueno, pues ya la fibrinólisis se va a encargar de degradar a esa fibrina. Sin embargo, vean que existen diferentes activadores del plasminógeno, como son los que son liberados del endotelio y aquellos otros como son factores de la coagulación. Y al mismo tiempo tenemos inhibidores, como es el inhibidor del plasminógeno, que una vez que se ha cumplido su función para convertirse en plasmina, va a llegar este mediador que lo va a inhibir para que no se siga pues activando de manera innecesaria. ¿Qué pasa con la plasmina también? Una vez que es activada, también tiene diferentes mediadores que permiten que su función se atenúe y que la plasmina, diciéndolo en un término coloquial, no se vuelva loca y pues degradando más sustancias que no le corresponden. Y aquí tenemos a diferentes inhibidores como es la alfa-2 antiplasmina, la alfa-2 macroglobulina y bueno, diferentes mediadores que ayudan a esa plasmina. ¿Por qué es tan importante el dímero D? El dímero D es importante actualmente en la pandemia de la COVID-19, pero también ha sido importante desde hace mucho tiempo para excluir una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar en los pacientes que tengan diferentes datos clínicos para poder descartar esa situación. Sabemos que el dímero D tiene un valor predictivo negativo muy alto, hasta del 99%. Sabemos que su utilidad clínica radica en su valor negativo. El dímero D vamos a ver que se puede elevar en diferentes situaciones clínicas, pero si el dímero D está negativo, me descarta casi al 100% que el paciente no tenga un episodio trombótico. Hay diferentes metaanálisis que nos han ayudado a poder sustentar este tipo de información, sobre todo de aquellos ensayos cuantitativos que son de mejor rendimiento para poder evaluar al paciente. ¿Cuáles son los beneficios del dímero D que se establecen en un centro de salud? Sabemos que el dímero D nos ayuda a evitar técnicas invasivas en los pacientes que pueden ser potencialmente peligrosas y que se pueden utilizar incluso de manera incorrecta a los pacientes que son diagnosticados con una sospecha de un tromboembolismo venoso. Es una prueba mucho más rápida y que, bueno, ayuda al clínico a poder tomar una decisión en el momento de la hospitalización o del egreso del paciente. En un servicio hospitalario permite reducir el número de técnicas de imagen caras, invasivas y, bueno, también reducir el tratamiento a pacientes que no tengan un evento trombótico. Sabemos que la trombosis se ha asociado desde casi algunos meses iniciada la pandemia con un evento trombótico. Y bueno, sabemos que la trombosis fue descrita desde 1856 por el patólogo alemán Rudolf Virchow y él mencionaba que si existen tres aspectos importantes como puede ser alteración en el flujo de la sangre, turbulencia o viscosidad, si hay un daño en la pared endotelial, una lesión endotelial y si hay una hipercoagulabilidad, esto se puede conjuntar para que un paciente pueda tener un evento trombótico. Se ha establecido que los pacientes infectados con COVID-19 tienen presencia de microtrombos a nivel perialveolar o pueden desarrollar trombosis venosas profundas, embolias pulmonares, debido a que tienen estos componentes importantes como son todo lo que se menciona por el doctor Rudolf Virchow. Hay diferentes modelos clínicos para poder llevar al diagnóstico de las enfermedades tromboembólicas venosas. Uno muy utilizado es la escala de Wells, que va sumando diferentes puntajes dependiendo de las condiciones clínicas de cada paciente y bueno, pues va haciendo un tipo de checklist para saber cuál es la sintomatología clínica actual del paciente y con esto poder clasificar al paciente en una probabilidad clínica alta, moderada o baja de tener una embolia pulmonar. Sabemos que ante la presencia de una probabilidad clínica alta y el resultado del dímero D sea negativo, no se debe descartar el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa. Se debe de hacer una búsqueda, importante para este tipo de pacientes. Hay diferentes también algoritmos que se han utilizado para poder establecer el diagnóstico en este tipo de pacientes. Una vez que se estratificó al paciente en una escala moderada de que el paciente pueda tener un evento tromboembólico,
Utilizado el dímero D, se tienen que establecer diferentes reglas para poder tomar una decisión clínica, terapéutica y de seguimiento en el paciente. Sabemos que si el paciente tiene una sospecha de una enfermedad tromboembólica venosa y además tiene un dímero D negativo, se tiene que optar por pruebas de imagen para poder descartar el diagnóstico. Pero si el paciente tiene un dímero D positivo, tiene la sospecha clínica alta, pues entonces el diagnóstico se establece como positivo o que hay la presencia del trombo en el paciente. El diagnóstico de la trombosis venosa profunda sabemos que requiere de estudios multicéntricos que ayuden a la evaluación clínica, a la probabilidad y las pruebas de diagnóstico objetivos. Los estudios aislados pueden ser insuficientes para confirmar una trombosis venosa profunda. Si únicamente el médico se enfoca al dímero D, quizá puede estar perdiendo mucha información. Se tiene que conjuntar la prueba de laboratorio con las manifestaciones clínicas del paciente y con esto poder establecer un buen diagnóstico. Sabemos que también el dímero D se ha utilizado para poder determinar una trombosis de recurrencia. Quiere decir esto que el paciente que ha tenido un evento trombótico tiene un mayor riesgo de padecer otro evento trombótico en un corto tiempo. Es por esto que el dímero D puede servir de seguimiento en este grupo de pacientes para poder evitar el riesgo de recurrencia. Y bueno, el dímero D también se ha utilizado como control en la anticoagulación. Sabemos que una vez que el paciente se ha diagnosticado con un evento tromboembólico, se tiene que vigilar con el dímero D, puesto que este paciente va a tener terapia anticoagulante por mínimo 30 días y con este seguimiento del dímero D podemos establecer en qué momento retirar la anticoagulación. Si el paciente no disminuye pues la concentración de dímero D y tiene datos clínicos todavía importantes, será importante considerar el retiro de la anticoagulación. Y bueno, el dímero D en la coagulación intravascular diseminada también ha sido de gran utilidad debido a que, bueno, pues en la coagulación intravascular diseminada existe una gran importancia entre que el paciente puede estar en un proceso trombohemorrágico de manera muy rápida. Sabemos que el paciente puede entrar en una CID cuando tiene una infección sistémica por un virus o una bacteria y bueno, aquí con el COVID puede ser un ejemplo muy importante de que los pacientes puedan tener CID, pero bueno, sabemos que los pacientes no han tenido CID de manera clásica como se ha mencionado, tienen otro tipo de coagulopatía, sin embargo, hacen trombosis de manera importante. Y bueno, pues esto genera la activación intravascular de la cascada de la coagulación, del proceso de las células endoteliales,
hay un daño en la vasculatura, una disfunción multiorgánica, la activación de los mecanismos inmunológicos, que es lo mismo que sucede con el COVID, y esto generará una coagulopatía por consumo, y aquí el dímero D es una decisión importante. Y bueno, pues vemos que las causas pueden ser múltiples, hay desde infección viral hasta neoplasias, traumas y algunas situaciones importantes. Veamos cómo el dímero D se ha tomado o se ha utilizado como marcador de apoyo diagnóstico en este tipo de patología importante que es la coagulación intravascular diseminada. El dímero D, aunado al fibrinógeno, al tiempo de protrombina y plaquetas, son parte o son marcadores importantes de la escala de la ISTH para poder evaluar este tipo de condición clínica. Veamos que el paciente en una condición normal va a tener, pues es un vaso sanguíneo, ejemplificando que el flujo sanguíneo está de manera pues fluida en un vaso sanguíneo y va a estar la circulación de manera normal. En el inicio de la coagulación intravascular diseminada, cuando se empiezan a activar las células pues endoteliales, las sustancias proinflamatorias y el sistema de la coagulación, vemos que se empieza a ver una formación importante y una agregación de plaquetas, quizá la activación de factores de la coagulación, y aquí quizá vamos a tener un incremento del dímero D, incremento de fibrinógeno, tiempo de protrombina normal y las plaquetas normales. Pero vean qué pasa en la CID avanzada, donde ya tenemos una oclusión casi completa del vaso sanguíneo por la formación importante de coágulo. Aquí vamos a tener el dímero D muy elevado, positivo, el fibrinógeno aumentado, el tiempo de protrombina disminuido y el tiempo de plaquetas o las plaquetas va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a tener la formación de un coágulo importante. En este momento del paciente va a estar en una CID avanzada, hay una oclusión, hay un proceso trombótico y aquí el tratamiento va a ser con anticoagulantes. Es por esto que aquí el dímero D y el fibrinógeno van a tomar una relevancia importante para la toma de decisiones terapéuticas en este tipo de pacientes. Pero ¿qué pasa cuando el paciente entra en un estado hemorrágico? Cuando ya se consumieron todos los factores de la coagulación, incluidas las plaquetas, el fibrinógeno va a estar disminuido, la cuenta de plaquetas disminuida, el tiempo de protrombina, quizá vamos a encontrar que no hay lectura porque ya hay un consumo de factores de la coagulación y el dímero D negativo. Y en este momento la terapéutica cambia, ya no se puede dar anticoagulante al paciente en este momento porque le vamos a incrementar el riesgo de sangrado. El tratamiento aquí será pues de reposición para poder pues detener la hemorragia en este tipo de pacientes. Para poder detener esta CID en los pacientes, pues tendríamos que eliminar la causa y en este momento hay una gran complicación o un gran reto en cuanto a la coagulopatía que hacen los pacientes porque no tenemos un tratamiento específico para la COVID-19, no hay una vacuna hasta este momento que se esté aplicando y pues esto complica cada vez más el escenario. Se están dando tratamientos paliativos a los pacientes, quizá algunos tratamientos que se han utilizado, pero nada en concreto para eliminar la infección y pues esto complica cada vez más. Sabemos que los pacientes entonces con COVID-19 van a tener el virus. Este virus va a ser una respuesta inmune. La respuesta inmune altera el sistema de la coagulación de tal manera que se genera la trombosis y solamente un grupo de pacientes va a generar una coagulopatía asociada a esa sepsis ocasionada por el mismo virus y este grupo de pacientes van a ser aquellos que van a tener los cambios hemostáticos observados en los pacientes con COVID-19. Ahora, todos los pacientes con COVID-19 tienen el mismo riesgo de padecer trombosis. La respuesta es que no, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Aquellos pacientes que pasen de manera sintomática, quiere decir que pueden tener el virus, pero su sistema inmunológico lo tiene bien contrarrestado, no va a generar una complicación en el paciente y por ende no va a llegar a una activación importante del endotelio, de la cascada de la coagulación, de todo lo que hemos visto y el paciente puede ser que no tenga ninguna complicación. ¿Quiénes son los que tienen un mayor riesgo? Aquellos pacientes que van a estar hospitalizados, que van a estar en una inmovilización, que no se van a mover. Recordemos que la trombosis, uno de los factores importantes para desencadenarse
es la estancia prolongada, que estén encamados, que tengan un acceso venoso central. Esto irrita las células endoteliales y es un precursor de padecer un evento trombótico. Entonces, estos pacientes que van a estar hospitalizados tienen un mayor riesgo de tener un evento trombótico. También a esto hay que identificar si el paciente tiene factores de riesgo agregados. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que además de tener la infección van a tener otros factores importantes como historia familiar de trombosis, como obesidad, hipertensión, pueden tener diabetes? Agreguemos todo lo que ya sabemos y esto pues genera un mayor riesgo en los pacientes hospitalizados. Hay que tomar diferentes parámetros para poder hacer una buena evaluación del paciente y una buena estratificación. Sabemos que la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ha determinado la monitorización principal de 4 parámetros importantes, como es el dímero D, la cuenta de plaquetas, el fibrinógeno y el tiempo de protrombina, para poder saber en dónde estamos parados frente al paciente y poder tomar buenas decisiones tanto terapéuticas como clínicas y de seguimiento. Y con esto se estratifica el pronóstico del paciente. Ahora, ¿qué pasa con el dímero D y la aplicación clínica en los pacientes con COVID? Sabemos que el dímero D 4 veces por encima del punto de corte que se establezca en cada laboratorio clínico se puede utilizar como un marcador para el inicio de la anticoagulación. Muchas veces pensando que el paciente ya tiene COVID-19, bueno, se le va a anticoagular para prevenir un trombo. Sin embargo, no se evalúan otros factores de riesgo como puede ser el dímero D o comorbilidades. Hay que evaluar siempre marcadores de laboratorio con comorbilidades del paciente. ¿Qué pasa si aquel paciente tiene por arriba de 2.400 nanogramos sobre mililitro? Se sugiere que el paciente se ingrese a un servicio hospitalario. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que tienen un dímero D elevado, más signos clínicos de enfermedad tromboembólica venosa? Pues estos pacientes ya son candidatos a una terapia anticoagulante. Sabemos que el dímero D se debe de hacer una monitorización cada 48 horas en pacientes hospitalizados y solamente cada 24 horas cuando desde el inicio sean concentraciones muy elevadas. Sabemos que un dímero D en ascenso no indica una mayor dosis de anticoagulación y bueno, puede estar relacionado con sepsis, falla renal o con la propia edad del paciente. Hay diferentes scores clínicos donde prácticamente entramos la gran mayoría de los estudios de laboratorio y bueno, estos scores se han utilizado para poder evaluar la mortalidad y la severidad en los pacientes. Sabemos que está el H-score, el score de la ISTH, la escala de SOFA y los criterios de Berlín, donde se evalúan básicamente diferentes marcadores de laboratorio, criterios cardiológicos, hepáticos, para poder evaluar esta situación en el paciente. Ahora, ¿qué pasa con las poblaciones especiales? Con el dímero D en aquellos pacientes que tienen la infección por COVID más una enfermedad tromboembólica venosa. Vamos a ver que estos pacientes que tienen una enfermedad tromboembólica venosa se tiene que evaluar el riesgo para poder optar por una terapia anticoagulante en este grupo de pacientes. Sabemos que son pacientes que ya tienen una enfermedad tromboembólica, una embolia pulmonar y que además van a un servicio hospitalario. Se tiene que evaluar la terapia anticoagulante y existen diferentes guías para poder optar por las diferentes dosis que ya están claramente descritas. Además, también en estos pacientes se tienen que evaluar factores de riesgo, como algunas comorbilidades que los pacientes ya tengan per se, y algunos estudios de laboratorio que también estén incrementados, y esto será importante para poder dar un buen seguimiento a esos pacientes que tengan la infección y que tengan otras comorbilidades o que tengan un mayor riesgo de tener una embolia pulmonar. Vean que la edad, el estar encamado, la respuesta inflamatoria, todo esto es una situación importante para generar una mayor comorbilidad, para generar un mayor riesgo de muerte en los pacientes, que van sumando pues cada vez más factores de riesgo para tener un importante evento trombótico. La tromboprofilaxis será de vital importancia en este grupo de pacientes.
¿Qué se debe evaluar en este grupo de pacientes? Bueno, será importante evaluar la proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina, la linfopenia, las interleucinas, historia clínica en los pacientes como antecedentes personales o familiares, si tienen alguna trombofilia importante congénita, una cirugía reciente o son de alguna población importante especial, será importante evaluarlos. El paciente que no requiere un ingreso hospitalario también es importante evaluarlo porque si tiene factores importantes y además tiene una trombosis venosa profunda, se tienen que evaluar los criterios clínicos de laboratorio, los factores de riesgo para poder optar por una profilaxis en domicilio. Son pacientes que quizás se van a ir a casa de resguardo porque tienen la infección, pero es importante evaluar para poder darle una tromboprofilaxis al paciente. Sabemos que el dímero D en pacientes ambulatorios también es de vital importancia. 2 veces el punto de corte se inicia una tromboprofilaxis en este tipo de pacientes y se debe evaluar para retirar la tromboprofilaxis de 7 a 28 días con el dímero D. Y bueno, en aquellos pacientes que son hospitalizados y que se van a su domicilio, se debe de continuar con la anticoagulación hasta los 45 días y se debe evaluar con el dímero D. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen COVID-19 y por alguna situación tienen una insuficiencia renal? Ya sea aquellos pacientes que están hospitalizados y secundariamente llegan a desarrollar una insuficiencia renal o aquellos pacientes que ya tienen una insuficiencia renal y se infectan con el COVID-19. Sabemos que el dímero D en este grupo de pacientes va a estar incrementado debido a la propia insuficiencia renal o al daño renal que tienen los pacientes. ¿Cómo vamos a poder identificar si el paciente tiene una falla renal, si el dímero D es incrementado por la misma falla renal del paciente o si obedece a un evento trombótico? Veamos que la creatinina va a estar incrementada en este grupo de pacientes y el dímero D también. Pero si observamos cambios de incremento en el dímero D que superen el aumento de la creatinina y el paciente tiene datos clínicos de un evento trombótico, entonces esto será igual a realmente tener un evento trombótico. Y aquí es muy importante que el clínico tenga mucho criterio para poder tomar esta decisión y poder estar observando el incremento del dímero D que se vaya alejando cada vez más de la creatinina para poder confirmar el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con cáncer y que tienen pues la infección por el COVID-19? Sabemos que los pacientes con cáncer pues tienen un riesgo mayor a padecer una enfermedad tromboembólica venosa. Es una de las principales complicaciones más frecuentes en este tipo de pacientes. Y bueno, ¿qué pasa si estos pacientes se llegan a infectar? Pues realmente es todo un reto porque son pacientes especiales que ya per se tienen un riesgo elevado de una complicación trombótica. ¿Y esto por qué se da? Debido a las células tumorales pueden activar a las células endoteliales y esto por un primer paso. Y sabemos que las células endoteliales van a liberar factor tisular que va a activar a la cascada de la coagulación o al sistema de la coagulación. Y por otro lado, las células tumorales liberan gran cantidad de factor tisular y el factor tisular sabemos que va a ser el iniciador de la activación del sistema de la coagulación, activando al factor 7 y bueno, este complejo activará al factor 10 de tal manera que se generen grandes cantidades de fibrina. Por otro lado, la activación de las plaquetas va a estar mediada a través de la activación de las células endoteliales y bueno, se activan las plaquetas. Entonces, el mismo cáncer, la misma célula tumoral puede activar al sistema de la coagulación y esto generar eventos tromboembólicos de tipo arterial o de tipo venoso. ¿Qué pasa aquí con el dímero D? Vean que el dímero D en los pacientes que tienen cáncer tiene una utilidad clínica muy baja debido a que los pacientes con cáncer van a tener un dímero D incrementado. Se pueden establecer puntos de corte para este tipo de población especial, pero la realidad es que en muy pocos centros se tiene establecido pues este punto de corte. Aquí lo que toma una relevancia importante son los datos clínicos del paciente y se han establecido diferentes modelos predictivos para estimar el riesgo de tromboembolismo en los pacientes. Y este es un ejemplo de una escala que se ha utilizado en los pacientes que tienen cáncer y bueno, aquellos pacientes que también reciben quimioterapia y hay cáncer que son más
trombogénicos que otros. El cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer de mama, son de los cánceres que son más trombogénicos y que los pacientes tienen que estar en constante vigilancia para poder evitar un evento tromboembólico. Aquí el dímero D se tiene que tomar con reserva y los datos clínicos van a ser los que marquen la pauta para tomar una decisión de anticoagular al paciente. ¿Qué pasa en los pacientes pediátricos con COVID-19? Sabemos que el sistema inmune de los pacientes pediátricos va a estar intacto debido a que no ha sufrido ningún tipo de deterioro. Los niños tienen menos desarrollada la enzima convertidora de angiotensina y bueno, pues esto hace que no se encuentren las células epiteliales alveolares como en los adultos. Los niños con infección por SARS-CoV-2 tienen menos riesgo de complicaciones graves, se pueden infectar igual contagian, pero tienen menos complicaciones graves. Hay un grupo de pacientes pediátricos que puede llegar a desarrollar complicaciones, como aquellos pacientes que tienen alguna situación pulmonar, aquellos pacientes que tienen asma o alguna comorbilidad, pero bueno, no existe pues una población grande que pueda tener gran complicación. Sin embargo, sabemos que los niños, cuando se complican, pueden también desarrollar las mismas situaciones importantes como los adultos. Igual llegar a desarrollar trombosis profundas, trombosis venosas profundas, pues embolias pulmonares o algunas situaciones importantes, igual que en los adultos. ¿Qué pasa con el dímero D en la población pediátrica? Sabemos que los niños producen menos cantidad de trombina. Y esto hace que los niveles de dímero D estén más por debajo que los adultos. Y bueno, pues aunado a esto, será importante tomar un buen seguimiento en el paciente. Aquí el dímero D en los pacientes pediátricos se debe de conjuntar con otras pruebas, como puede ser la proteína C reactiva, para poder otorgar un buen seguimiento en el paciente o poder saber si está en un estado proinflamatorio importante. Aquí el dímero D, aunado a otras pruebas, tiene gran relevancia importante, pero el solo dímero D en los pacientes pediátricos quizás también se deba tomar con reserva y únicamente ser utilizado con otros marcadores y la propia clínica del paciente. Ahora vamos a esos grupos de pacientes pues donde tienen una situación clínica importante, como son aquellos pacientes que tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Sabemos que este tipo de pacientes, pues de tipo inmunológico, este tipo de anticuerpos genera la generación o incrementa la generación de trombina. Son pacientes que están en un riesgo trombótico elevado, que hay una disminución de la antitrombina, de los reguladores importantes de la coagulación, tienen un efecto sobre la trombomodulina y el sistema de la proteína C y los pacientes tienen un riesgo importante de trombosis. ¿Qué pasa si estos pacientes se infectan? Aquí hay que dar un seguimiento importante para poder evaluar su mayor riesgo de trombosis. Hay que evaluar el fibrinógeno, los productos de degradación de fibrinógeno, que será muy importante evaluarlos y que están en diferentes revisiones bibliográficas. Y el punto de corte que se ha utilizado para este grupo de pacientes son aquellos que tengan un dímero D 2 veces arriba el punto de corte que se ha establecido en los laboratorios para poder tomar una decisión en cuanto a poder anticoagular a este grupo de pacientes. ¿Qué problemas nos enfrentamos con los test de dímero D? Sabemos que hay una heterogeneidad de métodos y esto es muy importante porque dependiendo de la metodología que estemos trabajando, vamos a ver que son diferentes puntos de corte que se recomiendan, diferentes unidades en las cuales vamos a reportar nuestros valores, pero será importante que revisemos nuestros insertos para poder verificar qué tipo de metodología estamos utilizando y poder otorgar un buen resultado. Sabemos que hay diferencias entre los puntos de corte, que hay puntos de corte más elevados, más bajos, pero esto dependerá de los calibradores que utilicemos y bueno, pues de la casa comercial que nos esté otorgando esos calibradores para poder hacer la técnica de los dímeros D. El tipo del espécimen, también sabemos que hay diferentes, que existen diferentes tipos de técnicas que nos van a ayudar. Y aquí algo muy importante es saber en qué tipo de unidades vamos a reportar. Sabemos que hay diferentes técnicas y que esto puede hacer un poco más complicado el resultado. Hay hasta 9 unidades diferentes para el reporte y siempre tenemos que estar presente en nuestro inserto y en las recomendaciones del fabricante para poder saber qué unidades vamos a utilizar. ¿Cuál sería un test ideal de dímero D o cuáles serían las características que debería de tener?
que sea cuantitativo. Aquí en este tipo de grupo de pacientes que tienen la infección por COVID-19, no podemos decir, pues tiene un dímero D positivo. Para poder tomar una decisión clínica y terapéutica en el paciente, el clínico necesita saber concentración. Será muy importante que otorguemos esa concentración para saber en dónde estamos parados frente al paciente. Que tenga buena linealidad. Sabemos que estos pacientes van a tener concentraciones importantes de dímero D y aquí será importante pues cubrir que nuestro instrumento nos detecte esa buena concentración de los pacientes. Que tengamos un resultado rápido, son pruebas de urgencia, que se debe de otorgar un resultado mínimo en 15 minutos. Que esté evaluado en diferentes estudios clínicos, que esté disponible a cualquier momento. Me ha tocado en algunos laboratorios que he visitado donde dicen, bueno, aquí nada más hacemos dímero D en el turno matutino, vespertino, nocturno y fin de semana no hacemos. Entonces se les pregunta a los colegas y que si van a citar a los pacientes que tienen trombosis únicamente en la mañana. Pues la respuesta es que no, porque los pacientes vienen de urgencia y no se les va a decir, bueno, todos los que tengan manifestaciones clínicas de trombosis vienen en la mañana, sábado y domingo no trabajamos ni vespertino ni nocturno. La prueba debe de estar disponible en cualquier momento, debe de ser reproducible, tiene que tener buena sensibilidad, especificidad aceptable y disponibles en todo momento. Hay que tomar diferentes consideraciones, como saber que el dímero D se puede elevar en diferentes situaciones clínicas, como puede ser las que ya mencionamos, y además también tener en cuenta la edad del paciente. El paciente, mientras más añoso es, va a tener un incremento del dímero D propio de la edad. Y bueno, pues está considerado que cada 10 años, por cada década de la vida, el dímero D se puede incrementar hasta el 10%. Entonces habrá que tener en cuenta en los pacientes, sobre todo que tienen más de 50 años, pues este incremento propio de la edad. Factores de algunas enfermedades, como ya mencionamos, algunas comorbilidades donde el dímero D puede estar alterado, en algunas deficiencias de la coagulación, tanto hereditarias como adquiridas, y en poblaciones especiales como pediátricas y embarazadas, habrá que tener un punto de corte específico para este tipo de poblaciones. Lo importante aquí es seguir las recomendaciones de los expertos. Existen diferentes guías, como las guías del CHEST, que nos ayudan a evaluar la probabilidad de la probabilidad clínica de los pacientes, aunado al dímero D, para poder tomar decisiones si el paciente se va a una prueba de imagen o simplemente se va egresado porque no cumple con los estándares clínicos para poder establecer el diagnóstico. Existen otras escalas de probabilidad para poder descartar una tromboembolia pulmonar de una trombosis venosa profunda, y aquí tenemos la escala de Wells, la escala de Ginebra, que también ayudan a poder evaluar este tipo de situaciones en los pacientes. Pronósticas de recurrencia, también existen algunas escalas y algunos scores que ayudan a establecer este tipo de situación clínica en los pacientes. Para ir concluyendo esta conferencia del día de hoy, sabemos que la infección por COVID-19 es un problema importante que altera la coagulación y la hemostasia y que está plenamente comprobado. La hipercoagulabilidad es manifestada por la elevación del dímero D, el cual ha sido un marcador de mal pronóstico que indica la decisión de tromboprofilaxis o indicación de valoración de la coagulación intravascular diseminada y de determinar el egreso y seguimiento con algún tipo de anticoagulante. Sabemos que la prolongación de los tiempos de coagulación más el incremento del dímero D, la trombocitopenia, indican que hay una presencia de una coagulopatía en el paciente importante, y lo cual requiere vigilancia estrecha y pronta intervención. Para recordar, sabemos que el dímero D es importante considerar que pues hay un grupo de la población especial que debe ser valorado tanto en el contexto clínico como en la evaluación de la enfermedad para poder considerar la tromboprofilaxis o la anticoagulación en los pacientes. En la población pediátrica, pues, posiblemente el dímero D debe ser valorado con otros biomarcadores a la edad para poder ajustar un valor predictivo importante. Hay diferentes estudios en torno al dímero D y en conjunto con la pandemia del COVID-19, pero todo esto nos va marcando la pauta para tener mucho más información de relevancia y bueno, pues que se van sumando para poder sustentar que este marcador ha sido importante para el buen seguimiento de los pacientes. Algo muy importante que no debemos perder de vista y que creo yo que esta pandemia nos ha dejado es que debemos seguir estableciendo una comunicación efectiva
los profesionales de la salud de laboratorio con el personal clínico. Sabemos que la buena comunicación que podemos establecer con la parte clínica, con la parte médica y la parte de laboratorio será muy importante para el buen seguimiento, diagnóstico y tratamiento del paciente. Yo creo que ahorita es un momento muy importante para poder distinguir el papel que hacemos cada uno de nosotros como profesionales de salud frente a esta pandemia, y será muy importante reconocer el trabajo de ambos, pero sobre todo la comunicación es sumamente importante para el seguimiento de nuestros pacientes. Estamos casi por terminar el mes de octubre. El 13 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Trombosis, el mes de la prevención. Sabemos que la trombosis es una patología altamente mortal, pero también es altamente prevenible, y es por esto que el 13 de octubre se ha establecido para la prevención, para el conocimiento de la enfermedad y sobre todo para la contención. Les invito a que conozcan más del tema, que se unan a los foros que tenemos en las diferentes páginas, en las diferentes redes sociales en torno a este tema, y que bueno, pues será muy importante poder saber cómo prevenirlo. Les invito a que se unan a la comunidad del Rincón de la Hemostasia, una fanpage que administro actualmente, y que bueno, aquí manejamos todos estos temas de coagulación, de hemostasia que tenemos para ustedes, y nos dará mucho gusto tenerlos por allá. Les agradezco a todos su atención, les invito a que tengamos este tiempo de interacción, que puedan preguntar, y que bueno, estoy abierta a sus comentarios, preguntas, y todo lo que ustedes quieran hacer en este momento es su tiempo. Y bueno, los dejo con esta frase para todos ustedes y estoy aquí atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Hola, doctora, pues muchas gracias por su participación y por los grandes conocimientos que nos pudo brindar, al igual a cada uno de nuestros participantes por el tiempo que han estado. Y pues una vez más recordarles la importancia de contestar nuestra encuesta, ya que con ella pues podremos enviarles las memorias del webinar y unos artículos que nos va a hacer favor de pasarnos usted para que pues lo tengan como base. Y pues ahora sí que pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas, doctora. Ahorita en un momento presento la pantalla con el código QR con el cual pueden contestar la encuesta. La primera pregunta, doctora, es: ¿un paciente con insuficiencia venosa post-COVID es candidato a dímero D? ¿Me puede repetir, perdón, por favor? Sí, claro, química. ¿Un paciente con insuficiencia venosa post-COVID es candidato a dímero D? Sí, por supuesto, es un paciente que tiene un dato clínico y que además tuvo la infección porque ha tenido, bueno, pues tuvo una importante activación del sistema de la coagulación, y será importante dar un seguimiento con esta prueba para poder evaluar pues su riesgo que tiene el paciente. Perfecto, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es: en los pacientes con insuficiencia renal, más o menos, ¿qué relación tiene el aumento de dímero D en relación a la creatinina y qué relación? Nada más, perdón. Bueno, sabemos que el dímero D puede estar incluso aumentado 2 veces el punto de corte en este tipo de población, y si el paciente cumple con datos clínicos de un evento tromboembólico, ya puede ser, no sé, cambios de coloración, si tiene falta de aire o algunos datos clínicos sumados en los scores de las escalas, y el paciente presenta un incremento más aumentado aunado a la creatinina, será muy importante pensar en la presencia de una trombosis venosa profunda o de un evento tromboembólico. En cuanto a la relación, bueno, sabemos que aquella creatinina que puede estar por arriba de 1.3, 1.4, y que son pacientes que ya tienen una falla renal importante y que van a tener creatininas de 4 o de 5, y que el dímero D se puede ir hasta por arriba de 2.000, 3.000, pues ya habría que pensar que si el paciente cumple con una historia clínica, establecer ese diagnóstico para poder establecer o pensar en una tromboembolia pulmonar o en una trombosis venosa profunda. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta es de Moisés y quisiera realizar un comentario. Actualmente los hospitales del IMSS están agotados a nivel nacional el reactivo de dímero D. ¿Qué otras pruebas le pudiera realizar a un paciente con sospecha de COVID-19? Este es un tema importante porque también pensemos que no todos los laboratorios tienen dímero D al alcance.
Hay incluso pues hospitales o laboratorios que no cuentan con esta prueba y sin embargo el médico tiene que hacer uso de lo que tiene para poder pues ya sea anticoagular a su paciente o dar una terapia tromboprofiláctica. Aquí lo importante sería mirar el fibrinógeno, las pruebas de coagulación y las plaquetas. Sabemos que un incremento de plaquetas en los pacientes puede generar un mayor riesgo de trombosis, al igual que el fibrinógeno. Si el fibrinógeno va a estar aumentado por arriba de 450 nanogramos mililitro, será muy importante pensar en que al paciente se le tenga que dar una terapia tromboprofiláctica para evitar un evento trombótico de mayor riesgo para el paciente. Aunado a esto, sumar los factores de riesgo, si el paciente tiene comorbilidades, si el paciente tiene historia clínica, será muy importante pues establecer este tipo de decisión terapéutica. Perfecto, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Celia Lilia y es ¿cuánto tiempo después de que el paciente ha salido de su gravedad, el dímero D vuelve a su normalidad? Esta es una pregunta muy importante, puesto que no está actualmente descrito de cuánto tiempo tardan pues en compensarse nuevamente el sistema de la coagulación para que el paciente vuelva a tener todas sus pruebas normales. No hay nada descrito actualmente. Sin embargo, si pensamos en aquellos pacientes que tienen un evento trombótico, como puede ser una embolia pulmonar, y vamos a hacer diferentes determinaciones para saber cuál fue la causa de la trombosis, le damos un tiempo al paciente de 3 meses para que el sistema hemostático se encuentre más o menos en su rango normal. Entonces, pensemos que un paciente con COVID, que también dependerá de la severidad de la enfermedad. Si es un paciente que tiene un estadio de la enfermedad fase 2, fase pulmonar, y un paciente que tiene un estadio grave, quizá tarde más en establecer o llegar a su normalidad, pero sí dependerá mucho de la gravedad de la enfermedad y también pues establecer quizá un tiempo de 3 meses para poder pensar que las pruebas se han normalizado. Perfecto, Química, muchísimas gracias. Nuestra penúltima pregunta es... Permítame un momento. Viene la época de influenza. ¿Es útil o podría ser útil la cuantificación de dímero D para hacer la diferencia diagnóstica? Pues no tanto como para poder establecer la diferencia diagnóstica, porque, bueno, recordemos que también la influenza es una enfermedad de tipo viral. También hay un riesgo trombótico no tan elevado, pero también existe una alteración importante del sistema inmunológico, sobre todo en los pacientes complicados. Y sabemos que recuerden que el dímero D se va a elevar en muchas situaciones clínicas y en la influenza no es una excepción. Hay un incremento de células endoteliales, hay un incremento de las sustancias proinflamatorias y esto puede generar la elevación del dímero D. Entonces, yo creo que aquí no se podría utilizar para poder diferenciar a un grupo de pacientes de otro. Yo creo que aquí pues valdría más la pena establecer pruebas diagnósticas para poder saber si el paciente tiene influenza o puede tener el propio virus. Perfecto, Química. Nuestra última pregunta es de Rosario y es ¿cuáles son las complicaciones en el aumento de dímero D en pacientes con lupus? ¿Cuáles son las alteraciones? ¿Qué, perdón? ¿Cuáles son las complicaciones en el aumento de dímero D en pacientes con lupus? Bueno, los pacientes con lupus sabemos que tienen un alto riesgo de tener una trombosis debido a que hay anticuerpos que generan los pacientes y bueno, pues esto bloquea el sistema de la coagulación, sobre todo los reguladores, para poder generar una importante activación del sistema pues, fibrinolítico y tienen un mayor riesgo de tener un evento trombótico. Y bueno, aquí como lo explicaba en la presentación, los pacientes que tienen este tipo de patología van a tener por ende un dímero D incrementado, pero será importante vigilar la clínica para poder evitar pues, un evento pues, de riesgo en los pacientes y un mayor riesgo de trombosis. Perfecto, Química, pues muchísimas gracias. Con esto estaríamos dando por terminada la parte de la sesión de preguntas y respuestas. No sé si usted quiere agregar algo más.
No, me gustaría leer esta pregunta que también están haciendo por aquí, Sí, claro. de Sandra, que dice, ¿qué tan estable es el dímero D en el plasma citratado? ¿Cuánto tiempo después de tomada la muestra se puede realizar la medición? Bueno, el dímero D tiene una vida media hasta de 8 horas y bueno, será importante no realizar la prueba después de este tiempo para poder cuantificar una concentración exacta del paciente. Y bueno, creo que ya no hay más. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a Desego por esta excelente organización y por este webinar y por todos los eventos que propician para poder transmitir el conocimiento. Les mando un abrazo afectuoso a todos, mis bendiciones para todos ustedes, síganse cuidando mucho, viene una temporada muy crítica para nuestro país, que es la temporada invernal, viene la influenza, traten de cuidarse mucho, de no bajar la guardia y bueno, pues estemos pendientes para todo lo que venga. Un abrazo a todos y que pasen buenas noches. Muchas gracias. Perfecto, Química, muchas gracias a usted y a todos los participantes nuevamente. Y pues con esto daríamos por terminado nuestro webinar del día de hoy.